Me miro en el espejo y me siento más feliz que nunca. No me avergüenzo de mi pasado y tampoco me entristece. Y lo que pueda pensar la gente de mí no tiene nada que ver con la realidad. Me miro en el espejo y sé que he podido sobrevivir. Estas palabras son de Linda Boorman, más conocida como Linda Lovelace, una de las actrices porno más famosas del mundo. Mito del cine porno por su participación en 1972 en Garganta Profunda, un auténtico éxito de taquilla. Sin embargo, años después del estreno de la película, Linda Boorman denunció que había participado en ella en contra de su voluntad, tras recibir amenazas de muerte contra ella y contra su familia por parte de su entonces pareja Chuck Traynor, quien actuaba, por cierto, como su proxeneta, y quien se quedó con los míseros $1.250 que Linda cobró por la película, que recaudó más de 600 millones de dólares. A menudo escuchamos que hay que dejar hablar y escuchar a las trabajadoras del sexo, a las actrices porno, que no tenemos derecho a hablar por ellas. Sin embargo, cuando estas exactrices no reproducen el cuento de que el porno es maravilloso y les encanta, sino que señalan la vida de violencia, abusos y estigma que han vivido por entrar en la pornografía, parece que ya no gusta tanto escucharlas. No vamos a hablar sobre exactrices porno, vamos a hablar sobre supervivientes del porno. Quizás Linda Boorman fuera una de las primeras mujeres en criticar abiertamente este negocio, y en este sentido creemos que dice bastante de esta industria el hecho de que, a pesar de que Linda denunciara su falta de consentimiento para rodar, a día de hoy las páginas pornográficas continúen alojando este clásico de la pornografía, Garganta Profunda. Pero tras las declaraciones de Linda ha habido muchas más mujeres que se han atrevido a alzar la voz contra esta industria misógina, y hoy vamos a escucharlas. A menudo se habla de la lujosa vida de las actrices porno, de sus carreras como estrellas, de lo empoderante que es trabajar en el porno. Sabemos de ellas principalmente mientras están en el candelero, mientras son las caras de moda, pero ¿habéis pensado qué suele pasar con ellas una vez abandonan la industria o, para ser más precisas, la industria las abandona a ellas? ¿Habéis pensado en la cantidad de ellas que directamente no consiguen sobrevivir? ¿Os habéis parado a pensar que esas pocas caras conocidas de la pornografía que aparecen en los programas de televisión de más audiencia son solo una ínfima parte de las mujeres que entran en la llamada industria del sexo? Si analizamos la vida de las estrellas del porno que se han atrevido a hablar de la industria, encontraremos muchos puntos en común a extraer de sus testimonios. Por ejemplo, ¿cómo entran en la pornografía? Lo primero es que la mayoría afirma haber entrado en la pornografía sin proponérselo, a menudo con una oferta de trabajo para trabajar como modelo. Muchas de ellas, al profundizar un poco en las razones que le llevaron a aceptar a consentir a hacer pornografía, se dan cuenta de que, uno, eran muy jóvenes, algunas de ellas directamente menores, pero aún siendo mayores de edad, ellas mismas reconocen que eran demasiado jóvenes e inmaduras para tomar una decisión así, sobre todo teniendo en cuenta que nadie estaba ahí para contarles lo que es realmente el mundo de la pornografía y sobre todo lo que les espera, sino todo lo contrario. Los pornógrafos, directa e indirectamente, les venden que van a triunfar, que es un trabajo y que además es seguro, todo bonito. Ya sabemos cómo son los proxenetas, y sí son proxenetas porque se benefician de la explotación sexual de terceras personas. Now, how I got into the porn industry is actually a funny story because I didn't intend to become a porn star. So I was searching for jobs on Craigslist, and on one of the ads, it said make $20,000 to $30,000 a month modeling. I had a lot of modeling experience, which I had made money off of, but never that much. So it looked appealing to me, to say the least. Long story short, I met up with an agent when I was actually 17, and they explained to me that it's not regular modeling, it's porn. And they booked me solid from the day after my 18th birthday until just a few months after that. It wasn't. That's not how it was. It wasn't just, hey, do you want to come do porn? It was more so, oh, you're beautiful. Like, would you like to do some modeling? Oh, you have a great body. Like, I think you'd be great in nude modeling. Things like that. And after I came and toured the studio, it was very respectable. It was a gorgeous location. It was in Miami, in Doral, Florida. It was clean. Everyone who worked there was nice. All of their cubicles were decorated with family photos. Like it was... Dos, buscaban la validación masculina, la atención por parte de los hombres, puesto que en el fondo eran mujeres tremendamente inseguras, muchas de ellas con serios problemas de autoestima, desórdenes alimenticios. Es importante señalar también que muchas de ellas entran a través de una pareja que casualmente es director o productor porno y que se lucra de su propia explotación sexual.
la figura del lover boy captando carne fresca para satisfacer la demanda. 3. Han entrado en la industria después de haber sufrido una o varias relaciones de maltrato, abusos sexuales y o violaciones durante la infancia, la adolescencia, etc. Es decir, muchas de ellas son mujeres vulnerables, víctimas de violencia machista y concretamente violencia sexual previamente a su captación. I wasn't promiscuous or anything like that, but I did go through a lot of damage as a teenager. The pastor from my church molested me when I was 12, and I got raped by an older man when I was 15. I actually haven't told people these things publicly because they're so personal, and I never thought it was really necessary until now. Also, from getting to know so many different porn stars, their childhood stories are fairly similar. Analizando biografías, la misma Jenna Jameson, una de las estrellas pornográficas más famosas de Estados Unidos, fue violada grupalmente con 16 años por 4 hombres. Al poco, fue violada de nuevo por el tío de su novio. Y antes de entrar en la pornografía, ya era adicta al LSD y a las metanfetaminas. Llegó a pesar 35 kilos y su extrema debilidad le hizo necesitar una silla de ruedas durante un tiempo. Durante ese mismo periodo, su novio la abandona y una vez desintoxicada decide vengarse de él entrando en el porno. 4. Fueron engañadas respecto a los ingresos que recibirían. Como en la prostitución a secas, encontramos muchas mujeres que aseguran que les prometieron unos ingresos altísimos con los que podrían solucionar su vida en muy pocos años. Sin embargo, la realidad es que la industria les paga una miseria por escena, alrededor de los $300 por una escena boy girl, chico-chica, con penetración vaginal y unos 200 euros más si hay penetración anal. Para que os hagáis una idea y para los que defendéis que es un trabajo como cualquier otro, una actriz real, de ficción real, cobra más del doble por una jornada de rodaje en cine o publicidad y sobra decir que no da su consentimiento para que le metan una polla y la grabación se difunda ad infinitum, ni su salud física y psicológica corre peligro. Pero hay más, porque de esos 300 o 500 dólares tenemos que descontar todos los gastos: desplazamiento, comida, maquillaje, peluquería, vestuario, ya que estos siempre corren por su cuenta. Pero ahí no queda la cosa. A esto hay que añadirle que venden sus derechos de imagen para siempre, lo que significa 2 cosas. La primera, aunque esa escena la hayan grabado para una productora en concreto, esa productora tiene todos los derechos para revenderle la escena a cuantas productoras quiera y ellas no cobrarán nada por ello. Esto se resume en una idea: los que realmente se enriquecen no son las mujeres, sino los productores / pornógrafo / proxeneta. After you made the video which involved you wearing the Islamic dress, the hijab, you, for a time, were the #1 most popular porn actress on Pornhub. You were getting hundreds of millions of views. And yet, despite that, in the porn world stardom, you were paid a grand total for all the 12 sex videos you made. You were paid a grand total of $12,000 US. And yet you made millions and millions of dollars for both Bang Bros, the company that you worked with, and Pornhub, the aggregating site. How could that be? That's just how it is. I'm not the only one who was singled out by this. It's not like I had a terrible contract or a terrible manager. Not that I didn't have a manager or an agent. At all? No. La segunda, aunque abandonen la industria con el fin de empezar una nueva vida, no pueden exigir la retirada de ese material. No vamos a negar que hay mujeres, casos anecdóticos, que pueden llegar a recibir ingresos altos grabando pornografía, pero ¿alto respecto a qué? ¿Comparado con qué? Es muy común escuchar, tanto al hablar de las mujeres en prostitución como en pornografía, frases como «es que se gana más que fregando escaleras», de dependienta o de camarera. Una afirmación bastante asquerosa por varias razones. La primera, porque es totalmente clasista, como si hubiera algo de malo o indigno en esos trabajos. Y la segunda, porque es tramposa y sexista. ¿Por qué no lo comparamos mejor con el sueldo de una cirujana, una ingeniera o con el de presidenta del gobierno? No tenemos presidenta del gobierno. Ah, debe de ser por eso. Bueno, pues con el sueldo de cualquier mujer profesional, cualificada. Porque esas mujeres también fueron niñas con sueños que podrían haber llegado muy lejos. 5. Algo que muchas actrices cuentan tras abandonar la industria es cómo es su primera escena, su primera vez. Y muchas aseguran que fue tremendamente violento e incluso hablan directamente de violaciones grupales, casi como si de un rito iniciático se tratase. Una vez rotas en todos los sentidos, pueden hacer con ellas lo que quieran. Mi iniciación a la prostitución fue una violación multitudinaria a manos de 5 hombres, arreglada por el señor Trainor. Fue el punto de inflexión de mi vida. Amenazó con dispararme con su revólver si no lo hacía. Nunca antes había tenido sexo anal, me desgarraron por dentro. Me trataron como si fuera una muñeca hinchable, me levantaban en vilo y me colocaban donde y cómo les daba la gana. Separaron mis piernas de todas las maneras posibles para penetrarme y acercarme sus cosas.
Usaron diferentes partes de mi cuerpo para hacer el juego de las sillas. Nunca me sentí tan asustada, tan desgraciada y humillada en toda mi vida. Me sentí basura. La mayoría de las chicas tienen su primera experiencia en películas gonzo. Las llevan a algún estudio cutre en Mission Hills y un imbécil violento las penetra por todos los orificios posibles, convencido de que la chica se llama puta. Mi primera filmación fue con un tipo de unos 40 años, grueso como una lata de refresco. Me agarró con fuerza y me penetró hasta el fondo sin ningún tipo de lubricante y desgarró mi vagina. Cuando empezó a desgarrarme y a llorar, me dio la vuelta y siguió penetrándome desde atrás para que la cámara no registrara mis lágrimas. Tiraba de mi cabello y me ahogaba, a pesar de que yo le decía que me dolía y que casi no podía respirar. En mi primera película estuve con 3 tipos que fueron bastante rudos conmigo. Me golpearon, me ahogaron con sus penes y me lanzaron de un lado a otro como si mi cuerpo fuera un balón. Acabé dolorida e irritada, prácticamente no podía caminar. Algo me quemaba por dentro, dolía muchísimo. Apenas podía orinar e intentar defecar, era imposible. Y todo esto ocurre para que tú te entretengas y te masturbes, por si no te queda claro. Pero sigamos. Ya dentro de la industria, viendo cómo son realmente las cosas, los abusos a los que están expuestas, el poco dinero que ganan y las interminables horas de rodaje siendo penetradas, se dan cuenta de que este mundo no es ni de lejos lo que les habían prometido, pero lo que tampoco les cuentan es que así como entrar en la pornografía es sencillísimo, salir no lo es en absoluto. Como en la prostitución, la mayoría entra y sale una y otra vez acuciadas por la necesidad económica, las adicciones, el estigma y la baja autoestima. Algo que suelen repetir bastante los proxenetas pornográficos, esos que llaman productores, es que las actrices pueden poner sus límites, que pueden negarse a realizar algunas prácticas, en definitiva, que ellas ponen las normas. Sin embargo, las historias que ellas cuentan desmienten esta afirmación por completo. Todas ellas reconocen que sus límites no son respetados y esto es muy importante. A menudo no es necesario que utilicen la violencia física para transgredirlos, porque la intimidación y la violencia ambiental es suficiente para que acaben dando su consentimiento. ¿Os suena? You must have known how provocative that was. I verbatim told them, you guys are going to get me killed. And they said, They just laughed. why didn't you then say, I'm not doing it? Intimidation. I was scared. But I knew that if I said no, it would, you know, they're not going to force you to do it. That's, at that point, that's rape. But I was still scared. I mean, have you ever felt scared not scared, but nervous to speak up and say something at a restaurant when your food's not right and the waiter comes by and says, how is everything? I was intimidated, I was nervous. Una breve reflexión sobre las palabras de Khalifa. No es lo mismo tener miedo de decirle al camarero que la comida está fría o mala, que tener miedo de decirle a un tío o a varios que están a punto de meterte su pene por todos tus orificios que no quieres hacer algo. Porque entre el camarero y tú no hay una relación de poder en la que tú estás por debajo, sino, de hecho, más bien lo contrario por ser tú la clienta y estar pagando. Y si hay intimidación, el consentimiento queda anulado. Así que sacad vuestras propias conclusiones. Otras veces, por supuesto, se ejerce directamente violencia física y se vende con un valor añadido. Las lágrimas, los gritos y los noes son bastante apreciados en esta industria, sí. Algo de lo que suelen jactarse los pornógrafos y actores porno es precisamente de transgredir esos límites. Ellos son plenamente conscientes de que en realidad ellas no tienen el control sobre su cuerpo. De hecho, no tienen problema en decirlo públicamente. Max Hardcore, conocidísimo pornógrafo, dijo en una entrevista: nada me encanta más que una chica que insiste en que no me dejará que se la meta por el culo, porque claro que lo hará. Vamos a ver cómo convence este tipo a una actriz que se niega a seguir rodando con él, dada la violencia que estaba empleando contra ella. The things that you're doing to my body and stuff, it's abusive and I'm not comfortable with it. I hate it. Alright, I fucking hate it. Baby, you're different, you're special, you're unique, and you've got responsibilities. You sound like a little schoolgirl now, I just want to know. No, instead, you didn't even try. You disgust me. Your fucking little fucking tiny effort. Baby, I've done over about 500 fucking movies, and I have only seen one other girl with less effort than you. Así es como se rompe a las personas. Pero vamos a seguir escuchándolas. Al llegar al estudio, esperaba hacer una escena de penetración vaginal hombre-mujer. Pero mientras grabábamos con una estrella del porno, el actor me violó analmente y nada lo detuvo. Le grité que parara, grité no una y otra vez, pero nada le importó. El dolor se volvió insoportable, entré en shock y mi cuerpo se quedó sin fuerzas. Esa escena, por supuesto, se grabó, se vendió y se difundió.
Quizás es con la que te pajeaste hace unos días. O quizás, después de oír que fue una violación, googleé su nombre para buscar la escena. ¿Quién puede saberlo? Los daños físicos. Violaciones, palizas, torturas de todo tipo, adicción al alcohol y a las drogas, desórdenes alimenticios, estrés postraumático, enfermedades de transmisión sexual. La lista de violencia física directa o indirecta es interminable. Ellos consiguen durar más con la cocaína, aunque también les hace más agresivos, y ellas consiguen disociarse más fácilmente para aguantar tantas horas de rodaje, tantos hombres y tantas penetraciones. My first scene, actually, I got chlamydia. Wow. Yeah, and I had chlamydia probably 3-4 times or more. I had gonorrhea. I had bacterial infections a lot. And the testing, I thought, was keeping me safe because they make it sound like everyone's tested. But the thing is, you only test once a month. ¿Podemos decir que infectarse de VIH o de clamidia o simplemente de hongos vaginales es un riesgo laboral? Y no se soluciona con condones porque los condones no protegen de todas las enfermedades y se pueden romper, por si no lo sabíais. Los daños psicológicos. Estrés postraumático, disociación, autolesiones, pánico a salir a la calle, intentos de suicidio. Ya sabéis, riesgos laborales de la profesión. Pero sin duda, algo en lo que todas coinciden es que el estigma de haber estado en la industria del porno las ha acompañado de por vida. Este estigma se traduce en una cruel discriminación laboral, acoso continuo, pérdida de amistades, marginación social e incluso expulsión por parte de su propia familia, soledad. Las mujeres que consiguen sobrevivir, con todo lo que esa palabra conlleva, a la pornografía, se enfrentan con el miedo de criticar una industria multimillonaria, de las más lucrativas del mundo, intrínsecamente ligada al tráfico de personas con fines de explotación sexual, a las drogas y a las armas. A pesar de ello, desde aquella Linda Boorman denunciando haber sido violada en los 70 a punta de pistola para rodar Garganta Profunda, cada vez más mujeres valientes están luchando para que no sigan engañando y abusando de miles de niñas y mujeres, para contrarrestar ese discurso de que la pornografía es ficción y de que nos empodera como mujeres. And if you could speak to that 21-year-old Mia Khalifa walking down the street in Florida, stopped by the guy who said, "You're beautiful, you're lovely, I can work with you," what would you tell her to do today? There's mace in your purse for a reason. Use it. Run. El movimiento feminista ha demostrado apoyar a las víctimas de violencia sexual a lo largo y ancho del planeta. Y ese apoyo se basa en una cosa, en creer a las mujeres. El yo te creo, hermana, no puede servir solo para unas víctimas. El yo te creo es también para las mujeres explotadas en la industria pornográfica. Nosotras las creemos. ¿Y tú?